Me olvidé a mí. Claro, tenés que ir porque por acá no vas a poder entrar. Por el otro lado. Está listo. Cuando vos quieras. Listo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, hermano. ¿Todo Yo bien? por lo menos, me imagino. ¿Y usted? Qué lindo cuadro que veo ahí atrás. Ese No, está bonito. Es bonito. sí. Y aquí andamos bien ¿Es todos. un paisaje de dónde es? Debe ser de la zona, porque hay como unos Sí, cerros ¿no? atrás, Sí. esperando que comience ya las señales de otoño, porque seguimos muy húmedos, seguimos... La verdad que sí. El clima, que hay el cambio climático global se hace notar, ¿no? Sí, Calentamiento este. está un poco atrasado. Tremendo lo que... Sí. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Espíritu Santo. Amén. estábamos viendo del Evangelio de Lucas, la parte central del Evangelio, donde tiene los grandes textos de Lucas, incluso los textos propios del Evangelio de Lucas que no tiene paralelo en otros evangelios. La parte central es la tercera parte que subdividimos y comienza en el capítulo 9, 51 y termina en el 19, 28. O sea, casi 10 capítulos donde aparecen los elementos esenciales, los datos esenciales del Evangelio de Lucas. Como saben, en los sinópticos podemos seguir muchas cosas donde aparecen los tres evangelios en paralelo o a veces aparece solamente en paralelo, por ejemplo, Mateo y Marcos o Lucas y Mateo o Marcos y Lucas, qué sé yo, pero siempre hay un paralelo. Sin embargo, cada evangelio tiene algunos elementos, algunos relatos típicamente propios que no aparecen en los otros evangelios. Especialmente en el evangelio de Lucas tiene mucho material propio. Ya estuvimos diciendo de esos textos, por ejemplo, la parábola es un propio del Evangelio de Lucas. El encuentro de María también, la parábola del amigo insistente también aparece como un material propio. Además de estas importantes, como por ejemplo la parábola del rico insensato. Alguien tiene abierto el micrófono, se escucha la voz de un nenito, no sé quién será, y por ahí no se lo escucha bien al hermano Luis. Por ahí si silenciamos todos los micrófonos está mejor, disculpe la interrupción. Entonces es importante identificar los materiales propios de Lucas, ¿no? En el capítulo 13, por ejemplo, la exhortación a la conversión, la parábola de la higuera estéril también es un material propio.
la curación de una mujer en sábado. Después, el capítulo 14 sobre la humildad cristiana, también es un material propio, así como en el capítulo 15, la parábola famosa del Padre Misericordioso, ¿no es cierto? O la parábola del Hijo Pródigo también son materiales propios de Lucas. La parábola del administrador sagaz también. El buen uso del dinero en el capítulo 16. En el capítulo 17, la parábola del servidor humilde, un material típico de Lucas, ¿no? Y así, bueno, hay otros elementos, otros materiales que solamente aparecen en Lucas. Estas parábolas, no solamente parábolas, sino algunos relatos que aparecen en estos capítulos, del capítulo 9, 51 al 19, es el material más importante de la teología de Lucas, ¿cierto? Porque después, a partir del capítulo 19, se comenzará a relatar lo que es la pasión. Y la pasión es el compartir el material común que hay en todos los evangelios, incluido el Evangelio de San Juan, ¿cierto? Uno podría preguntarse, ¿qué dice Lucas respecto de Dios, de Jesús y de los hombres en estos capítulos tan propios de Lucas? Porque en estos capítulos, desde el 9 al 19, aparece el carácter, la teología, las preferencias, las opciones profundas de Lucas aparecen en estos capítulos. Entonces es importante dar un pequeño vistazo y podemos tratar de entender la actitud que tiene, cómo presenta Lucas a Dios. Y la actitud de Dios se expresa claramente en el capítulo 16, 15. 16, 15, que dice así: Él les dijo, ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. Fíjense esta presentación que hace Lucas de Dios. Es una presentación desconcertante. Porque ¿qué está diciendo? Está diciendo que lo que es estimable a los ojos de los hombres, todo lo que los hombres tienen como bueno, como recto, como necesario de hacer esto, hacer aquello, resulta, dice, despreciable para Dios. ¿Por qué? Porque Dios se comporta distinto a lo que se comportan los hombres corrientes. Y entonces se puede descubrir en estos capítulos una serie de ejemplos. Dios se comporta como Padre. Da a los que piden. En el capítulo 11 se relata ahí. Da a los hijos todo lo necesario. El capítulo 12, 22. Da la revelación a los más pequeños. Fíjense qué cosas desconcertantes. Da al menor el perdón, en 15, 11, 31.
15, 11, 31, donde se relata el Padre misericordioso. La parábola famosa esta. Entonces, Lucas presenta a este Dios como alguien totalmente distinto de los hombres y con opciones que van justamente por el camino contrario a lo que eligen los hombres. Esto de la revelación a los más pequeños, da el perdón al menor, da a los que piden. Todo lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. Y aquí ya da uno podríamos decir, tenemos una clave sobre Dios desde el Evangelio de Lucas. Me voy a sacar esto por si no, se me empaña mucho y no puedo leer. Se está dando una clave sobre Dios. Y nosotros muchas veces podemos decir de que nos creamos un Dios con nuestras mentalidades, con nuestras opciones, con nuestros gustos, con nuestras necesidades. Pero Dios no es la medida de los hombres. No es, Él no vive, no se relaciona, no actúa según las medidas de los hombres. En un texto se dice, todo como piensan los hombres, Dios no piensa así. Pero sin embargo, fíjense, Dios busca o elige algo que desubica totalmente al hombre. Por eso hay una expresión muy que a mí me gusta, que hablar de la paradoja. La paradoja es algo como un contrario. Yo estaba esperando tal cosa y resulta que aparece algo totalmente distinto, pero dentro de eso algo distinto trae lo que yo esperaba. Dios siempre va a ser desconcertante y paradójico. Por eso tendríamos que poner una sospecha sobre nuestras seguridades respecto de Dios. Aún aquellas seguridades, las más clásicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dios es amor, Dios es misericordia. Claro, pero ¿yo qué entiendo por misericordia y por amor? ¿Será que yo lo que entiendo por misericordia y por amor es exactamente los mismos caminos que Dios va a tomar para llegar a mí, para mostrarse Él? Por otra parte, la exaltación del hombre no existe sin la humillación. Y si Dios exalta a los hombres, humilla a aquellos que se exaltan a sí mismos. De hecho, también en estos capítulos aparece en varios lugares aparece esta dimensión. Por eso nos encontramos con que el Hijo de Dios toma un camino al hacerse hombre, toma un camino en el cual está presente la humillación y que Él de ninguna manera la separa de su camino, la acepta tal cual viene. Entonces,
La imagen que estos capítulos da del Dios es muy importante, porque es un Dios desconcertante, un Dios que a veces nosotros vamos por un camino a esperarlo, pero resulta que Él viene por otro que nosotros ni pensábamos. Y también su Hijo es así. Entonces, estos capítulos, ¿cómo le presentan a Jesús? Y podemos mirarle a Jesús en estos capítulos respecto de sí mismo y después respecto de los hombres. Desde el inicio del camino, porque acuérdense que los capítulos desde el 9 al 19 es el camino de su vida a Jerusalén. Estos largos capítulos hablan de un camino, y que este camino, esta clave, la clave de actividad de Jesús es el camino. Esta clave se va a acentuar y se va a ahondar muchísimo en el segundo libro de Lucas, que es los Hechos de los Apóstoles. Porque los Hechos de los Apóstoles tienen dos grandes páginas. Primero, la actuación del Espíritu Santo en los que creen. Y este Espíritu Santo lo que hace es dispersar a los discípulos por el camino, que vayan por el camino y hablen de Jesús. Y el segundo capítulo segundo libro, digamos, de los Hechos de los Apóstoles, habla de las comunidades que comienzan a construirse en distintos lugares y que comienzan la construcción de su propio camino. Bien, entonces aquí estos capítulos sobre Jesús dice que nada le pertenece, ni siquiera una piedra sobre la cual apoyar la cabeza, dice en el capítulo 9, 58. Todo le viene dado por el Padre, del cual espera todo mediante la oración. Aceptará la humillación hasta la muerte, morirá crucificado, pero se levantará. En Jesús, humillado como Hijo, será exaltado como Señor. En Él tiene lugar de modo eminente el paso de lo inferior, la humillación, a lo superior, la exaltación. La exaltación más grande será dada a aquel que se haya humillado más. Entonces, en estos capítulos, por eso, muchas parábolas, muchas enseñanzas de Jesús, muchos contactos de Jesús con alguna gente, tiene por propósito mostrar la humildad, la humillación, los gestos humildes de Jesús, buscar al más pequeño. Inclusive el capítulo 15 que habla del Padre misericordioso, la parábola del administrador sagaz, la parábola del hijo, la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro, la parábola del fariseo y del publicano. Todos son textos que hablan de alguien que se humilla y que es exaltado. Y el que quiere ser importante es humillado. Fíjense, eso se expresa con absoluta claridad en la parábola del fariseo y el publicano.
el fariseo no necesita lo que el publicano suplica, ¿no? Y por eso el publicano se vuelve con las manos llenas, y el publicano que creía que tenía todo vuelve vacío. Dios no le da nada, porque él, como dice, yo no soy como ese, y enumera sus virtudes, sus cualidades. Entonces Dios también le puede decir, ¿y para qué me estás rezando a mí? Si no esperas nada de mí, si vos te diste todo. Sin embargo, dice, en el fondo del templo había un publicano que ni siquiera se animaba a levantar los ojos y decía simplemente, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Y el texto remarca, les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Esta frase, este apotegma, primero tenemos que verlo en Jesús. Jesús es el que se humilla, es ensalzado. De modo que estos capítulos presentan a Jesús de esta manera, con los rasgos humildes, con los rasgos de aceptar las humillaciones, especialmente en la pasión, pero también a través de estas enseñanzas, de fondo está Jesús, su ejemplo. Y también Jesús respecto de los hombres. De la misma manera, Jesús se comporta frente a los demás. Hace enderezar a la mujer encorvada, cura al hombre enfermo de hidropesía, hace levantar al ciego sentado, se resiste a humillar a sus enemigos. En el Evangelio de Lucas aparece una imagen de Jesús que siempre debería ser la imagen que miremos para cambiar nuestro corazón, porque es la propia imagen de Dios que se hace cercano, que se abaja hasta lo más elemental de nuestra vida. El Jesús que pinta Lucas en estos relatos es el que no desprecia nunca nada, ni al más pequeño ni al más humilde, sino que lo levanta, lo cura, lo sana. También Lucas en estos capítulos habla de los hombres, y dedica mucho espacio a la categoría de hombres que pertenecen a una u otra ubicación en estos términos de oposición: exaltado, humillado, humillado, exaltado. Entre los hombres que se exaltan se menciona en primer lugar a los fariseos, que se colocan por encima de Jesús y los acusa de actuar con el poder de los demonios. Cuando le pregunta, ¿con qué poder haces todas estas cosas vos? Que los fariseos que aman los primeros puestos, que murmuran contra Jesús,
que se consideran superiores a los demás como el hijo mayor. Junto con ello se coloca al juez que se resiste a hacer justicia a la viuda que le suplica y al jefe que se resiste a hacerse pobre para seguir a Jesús. Frente a estas actitudes, los discípulos son advertidos por Jesús cuando quieren eliminar a los adversarios, cuando vienen de Galilea a Samaria y no les dan hospedaje, y los discípulos dicen: ¿quiere que hagamos, lo reventemos con un rayo a esta gente? Y Jesús los reprende, ¿no? Cuando abusan de los subordinados, cuando escandalizan a los demás. También se mencionan a los hombres que se humillan. Ellos son los que dejan todo haciéndose pequeñísimos, los que piden aprender a orar reconociendo que no lo saben, los que rezan al Padre como niños esperando todo de Él. Imágenes inauditas que no tienen otros evangelios, ¿no? En el capítulo 12, versículo 2, no hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Una advertencia sobre la hipocresía de la gente. Habla de los hombres en estos capítulos como quienes aman a Dios más que a su padre y a su madre. Por ello renuncian a los bienes, los que eligen los últimos puestos y prefieren invitar a los pobres a un banquete. En estos capítulos, entonces, esta oposición, humillación, exaltación. Humillados los soberbios, los que creen ser autosuficientes, como los fariseos. Es muy importante comprender este engranaje interior que describe Lucas en estos lugares, para presentarnos a este Jesús que va camino a Jerusalén, donde, al comienzo de estos capítulos dice claramente, no va de paseo, no se va a hacer una excursión, sino parecería que Jesús sabe propiamente a qué iba. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. A pesar de que después, en la pasión, Lucas contará actitudes de Jesús típicas del hombre que desfallece de temor, ante lo que se presenta. Sin embargo, en el camino Jesús no tiene ningún temor, no hace especulaciones con lo que el Padre le va presentando en el camino. Por eso, estos capítulos tan fundamentales para comprender el Evangelio de Lucas, ¿no? En estos capítulos también se habla de una manera insistente del reino, pero todo lo que se dice del reino tiene las dimensiones de esta imagen humilde, cercana, que socorre a los más pequeños,
que da Jesús. Una imagen que nuestro mundo ha olvidado. Hoy no se discute más de grandes valores. Si preguntáramos cuáles son las bases elementales de nuestra ética, lo vemos en nuestra patria. Los intereses son tan grandes que las personas que ostentan un poder no tienen ninguna vergüenza de pelearse por ese poder en un escenario donde todo el país lo ve. No lo podemos preguntar a ellos cuáles son los valores que ustedes quieren construir en nuestro país, porque no existen. Ellos no están para construir valores para el pueblo. Solo quieren construir un valor para ellos mismos. Entonces, nos toca vivir nuestra vida cristiana en un contexto que es un desafío absoluto. Y por eso, como cristianos, si queremos ser verdaderamente cristianos, tenemos que tratar de mostrar de alguna manera, con algunos gestos, en la medida de lo posible, los gestos de Jesús. ¿Para qué? Para que no termine diluyéndose todo, aún la vida de Jesús. ¿Quién hoy en día es capaz de tener gestos de verdadera humildad? Porque la humildad no es redituable, no es negocio para nadie. Nadie la busca, nadie la enseña. Incluso podríamos decir, hasta en la iglesia, la humildad es un camino que hace mucho se ha olvidado. En algún momento entenderemos que no hay caminos que se puedan negociar en última instancia para llegar a algo que deseamos, que queremos para nosotros mismos. Cada vez que nos encontramos con un propósito que queremos para nosotros mismos, tenemos que transitar el camino de Jesús. Y el camino de Jesús nos descoloca. El camino que utiliza Dios para llamarnos, para acercarnos, para invitarnos, nos descoloca. No es que Dios quiere sacudirnos y ponernos reglas duras, no. El hecho es que estamos en el otro extremo. Y cuando comenzamos a hacer el camino hacia la vida de Jesús, nos resulta tan difícil, tan duro. ¿Quién de nosotros puede elegir estos caminos que Jesús eligió o que Jesús mostró con su comportamiento? Las actitudes tan humildes.
en el espacio que nos toca, que cada uno tenemos. El otro día me encontré con en un pequeño video, este hombre que no es cristiano, ¿no? Que fue presidente de Uruguay, no me acuerdo ahora el nombre, y que estuvo mucho tiempo preso en la época de la dictadura también en Uruguay, muchos años, más de 10 años estuvo preso, y que después llegó a ser presidente. Y él habla, toda su vida vivió en una casita pequeña, precaria, incluso cuando fue presidente. Y habla de una manera Pepe Mujica. y muy humilde sobre la vida, porque la vida no es una cuota que tenemos pagada y que tienes un tiempo indefinido. La vida es brevísima, es breve y por otro lado nosotros no sabemos cuán breve, cuál es el espacio, cuánto tiempo me queda, ignoramos. Y sin embargo, a veces nos empeñamos o invertimos tiempo de nuestra vida en cosas que si no la tenemos no va a ocurrir nada. Este hombre le dice a los jóvenes, aprovechen la vida. ¿Por qué? Porque después no pueden ir al supermercado a comprar más vida. Mujica, Pepe Mujica. Sí. Se llama Mujica, Pepe Mujica. Sí, sí. Bueno, este hombre, no, que yo sepa, no es cristiano, ¿no? Pero tiene... No. Es una de las personas que uno puede decir, en su vida, en su comportamiento, en sus palabras, hay un valor, una ética. Detrás hay un sustento firme de valor. Algo que los políticos de hoy, ninguno podría mostrar ese sustento de valor, ¿no es cierto? A nadie. Entonces, nos toca ser cristianos en un contexto muy embromado. Si uno pudiera leer algunos libros sobre el desafío actual, uno se acobardaría de iniciar un camino cristiano. ¿Por qué? Porque va a tener que ir a buscar ejemplo a el siglo IV, el siglo V, el siglo VI, donde había verdadera persecución, donde lo cristiano, los valores cristianos no eran contados en absoluto. Incluso ahora, por ejemplo, ustedes cuando la iglesia tiene un gesto, cuando la iglesia tiene una palabra, ¿en qué medios de comunicación ustedes encuentran esto que la iglesia dice? En ninguno. Porque los medios de comunicación, la vida que maneja el mundo, no tiene en cuenta lo que la iglesia es o dice. Entonces, el cristianismo que nos formó a nosotros, ¿no? El cristianismo que nos dio una escala, un sistema, una manera de pensar, una manera de obrar, no está presente en el mundo de hoy. Y por eso nosotros podemos llegar a ser cristianos si permanecemos en este mundo que nos toca. Y eso obliga a mirar concretamente los desafíos de este mundo. Por eso que
deberíamos asumir para nosotros mismos la humillación que asumió Jesús. ¿Por qué? Porque los cristianos hoy no somos nada para el mundo. No somos ya como antes, que éramos una luz permanente en cada situación del mundo. Ahora somos el grupo olvidado, no tiene valor la palabra del cristiano. Y por eso entonces uno podría decir, pero resulta que entonces nos encontramos en una situación absolutamente nueva, original, que Dios nos ha puesto en este contexto para dar un testimonio original, nuevo. Y entonces podríamos preguntarle, ¿y cómo es que no producimos estos testimonios nuevos? ¿Cómo es que no decimos una nueva palabra en este contexto? La manera en que Lucas presenta al Evangelio, a Jesús, a los discípulos, inclusive la manera en que Lucas presenta a Dios en estos capítulos del 9 al 19, que es el corazón del Evangelio de Lucas, es un desafío y es un manantial para nosotros. Constantemente podemos venir a encontrar un alimento muy bueno que nos va a dar una respuesta concreta a cada situación. En estos capítulos también Jesús menciona por 3 veces el camino, los hechos concretos que se van a producir en Jerusalén. El anuncio de la pasión, anuncia la pasión aunque los discípulos no se den cuenta. El tercer anuncio y último de estos capítulos dice así: después Jesús llevó aparte a los 12 y les dijo: ahora subimos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado a los paganos, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán y después de azotarlo lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Ellos no comprendieron nada de todo esto. Les resultaba oscuro y no captaban el sentido de estas palabras. Jesús, el Hijo de Dios, al acercarse a Jerusalén, les dice a los discípulos lo que va a ocurrir allí. Y aquí, esto que está diciendo Jesús en el tercer anuncio de la pasión, en capítulo 18, 31, 34, no es un lamento. Jesús nos lo dice con dolor, con sufrimiento, en una crisis de la situación. No, es un relato como el que ve una escena a lo lejos, pero con total paz. Donde dice, subimos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas sobre el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios asumió la condición de hombre y por lo tanto encarnó en su vida todo lo que anunciaron los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel.
Y entonces después enumera lo que dicen los profetas, especialmente los que se lee en Semana Santa con el profeta Isaías, ¿no? Los cánticos del siervo doliente, ¿no? Dice, será entregado a los paganos, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, después lo azotarán y lo matarán. Un pormenorizado mención de cada cosa que ocurrirá en la pasión, pero no hay ningún rastro aquí de un rechazo, de una protesta, de un lamento por estas cosas que ocurrirán. Jesús no es un hombre que vive lamentándose de que la vida le ponga piedras en el camino. Acepta la realidad tal cual es, se encomienda a su Padre. El Evangelio de Lucas es el que más nos cuenta de que Jesús pasaba la noche en oración, buscaba lugares tranquilos para estar con el Padre, encontraba su fuerza allí. Los discípulos, dice el texto, no comprendieron nada de todo esto. Esto que dice aquí de los discípulos, podríamos también atribuirnos a nosotros. Nosotros entendemos lo que está ocurriendo en el mundo. Entendemos cómo deberíamos creer en Jesús hoy. Entendemos cuáles serían los signos, pequeños gestos que deberíamos dar sobre Cristo resucitado hoy. ¿Será que solamente es suficiente con que vaya a misa cada tanto y ya está? Para nosotros también este texto en el tercer anuncio de la pasión puede ser como una invitación, pero también puede ser un desafío, porque la vida cristiana hoy más que nunca es un desafío. Desafío para con nosotros mismos, en lo íntimo de nuestro corazón. Un desafío también para nuestras relaciones, aún en la familia. Desafío en este contexto que nos toca vivir tan difícil, que no vemos futuro, no sabemos cómo será la semana que viene, no sabemos. No podemos prever, ¿no? E incluso podríamos decir, no sabemos si la semana que viene viviremos. Si me agarra el virus y me revienta. Entonces, estamos invitados a volver a mirar a este Jesús tan humilde, tan cercano, a este Jesús tan relacionado con los pequeños, con los necesitados. Nunca podemos decir que Jesús se hizo amigo de los que están en el poder. Si tuviéramos que reconocerle a Jesús hoy en Argentina, seguro que no estaría en la televisión con el presidente, con la vicepresidenta, ni nada de eso. No lo encontraríamos allí.
el Evangelio siempre es un desafío, pero a veces en la historia de la Iglesia ha quedado como marcado de que a veces algunos contextos que fabrican los hombres son un verdadero desafío para luego que el cristiano muestre una parte de su fe allí en esos contextos. Y por otro lado, nuestro gran desafío es que vivimos en un mundo donde Dios no cuenta, donde Dios ha sido olvidado, donde la gente no espera nada de Dios. Ojalá que el Evangelio de Lucas nos haga comprender esta dimensión tan elemental, tan pequeña inclusive, de los gestos de Jesús, los gestos de humildad de Jesús. Nosotros, yo pregunto, ¿dónde nos convencimos de que haciéndonos grandes, haciéndonos importantes, haciéndonos de mucha plata, haciéndonos esto, que construíamos algo verdaderamente digno de nuestra persona? Jesús nos dice, no, el camino no es por ahí. Como ese que dice, tengo una cosecha inmensa, entonces voy a reformar mi granero y voy a hacer alguna cosa más grande, entonces después me siento tranquilo porque ya tengo. Y Dios le dice, ¿para qué vas a hacer todo eso? Pues esta noche te vas a morir. Nuestra vida cristiana hoy, en este contexto de pandemia, en este contexto de pelea por poder de nuestro país, donde cada vez hay más pobres, nuestro desafío como cristianos es estar cerca de los más pobres, de los que solamente tienen para comer hoy, mañana no. Pero fíjense las paradojas, ¿no? Acá en el monasterio tenemos un lugar donde recibimos ropas que la gente nos dona para repartir después a los más necesitados. Ayer robaron ese lugar. Otros ladrones, tan pobres como los destinatarios de esa ropa, sacaron ropa de allí. Fíjense qué paradoja, ¿no? Entonces, ojalá que el Evangelio traten de leer, les recomiendo, vuelvan a leer del capítulo 9 al 19 y se van a encontrar con esos relatos, esas parábolas de Jesús que verdaderamente conmueven y donde aparece el rostro de Jesús, el verdadero rostro de Jesús que también es el verdadero rostro de Dios y que nosotros nos pueda mover a decir, yo tengo que cambiar mi corazón, tengo que animarme a que Jesús muestre en mi corazón, algo nuevo. Bien, en el otro encuentro veremos ya la parte más conocida de la actividad de Jesús en Jerusalén y todo el relato
Por eso vamos a resaltar solamente los puntos más notables que hace Lucas del relato de la pasión, de la muerte de Jesús, porque es un relato que Lucas comparte con todos los sinópticos. Bien, si alguien quiere compartir algo. Un silencio profundo envolvía toda la tierra, dice el antífono. No hay más. Ahí no está, que estaba inactivado el micrófono. Y quizás a los demás les pasa lo mismo. Estaba inactivado el micrófono. ¿Ahora sí me escucha, hermano? Sí. Hola. Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha ahí, hermano? Yo bien. No, sí. Yo decía que a mí siempre me ha generado una cierta duda la interpretación de una parábola que está justo aquí en Lucas, ahí, bueno, la mencionábamos recién, ¿no? En el 16, cuando queda parábola del administrador astuto o del administrador sagaz. A mí siempre me ha generado dudas, ¿no? Porque es como que esa admiración a una estafa, porque al final es una estafa, es el acto que uno encuentra y que describe en la parábola de un estafador, y se lo ve como inteligente, se lo muestra como algo inteligente, como algo, como una actuación por ahí a mencionar, ¿no? Entonces, la verdad nunca le puedo entender bien esa parábola. Está claro que no la entiendo, por eso no puedo expresar, no me cierra a mí como un mensaje de ética, de buen vivir. Claro, porque las parábolas no deben entenderse tratando de encontrar un sentido a cada cosa, a cada imagen, a cada texto, a cada palabra de la parábola. Las parábolas son un relato ficticio, es un cuentito que tiene una o dos verdades para resaltar, nada más. El otro día hablábamos lo mismo del hijo pródigo. Y bueno, Ángel hacía notar la relación del hijo mayor, que quedaba como ahí como descolocada. Bueno, pero en realidad la parábola está haciendo hincapié en otro lugar. Las parábolas no son relatos históricos de algo que está ocurriendo. Por eso, porque las parábolas no son eso, no debemos buscar un significado a cada cosita de la parábola. Porque el mensaje, ¿y cuál sería el mensaje al final? Porque el hijo pródigo se entiende muy bien el mensaje, ¿no? Yo dejo todo, cuando se me pierde una oveja, voy detrás de esa oveja y me pongo feliz cuando la encuentro, a esa oveja, y dejo de lado todo lo demás. Bueno, se puede entender eso perfectamente, y hago una fiesta cuando... Pero aquí yo no lo entiendo realmente, el mensaje final. Claro. 16 está así, Lucas 16. A ver. El dueño alabó al administrador deshonesto por la astucia con que había actuado, porque los hijos de este mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz. Claro. La parábola quiere resaltar eso solamente en el versículo 8. Eso es lo único que quiere resaltar. Todo lo demás, porque justamente la parábola lo que utiliza son imágenes. Aquí no es un relato de algo que está ocurriendo, porque por eso es parábola. La parábola es un invento, no está construido sobre un dato histórico, sino se inventa una imagen para poner una o dos verdades en esa imagen, nada más. Y por eso
en las parábolas no hay que tratar de comprender, decir, sí, pero a mí me queda un poco en el aire esta actitud. Esto que vos decís, bueno, pero entonces se está alabando una actitud deshonesta, pero no quiere decir eso la parábola. Porque si no, no sería parábola. Incluso, Angélica está hablando, incluso muchos de los discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas si ellos no te entienden? Pero allí entonces, incluso las parábolas son distintas de las afirmaciones categóricas que hay. Por ejemplo, porque después de esta parábola del capítulo 16, en el versículo 9, el título es El buen uso del dinero. Y allí dice, pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en sus moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si son fieles en lo ajeno, ¿quién le confiará lo que les pertenece a ustedes? Ella está hablando. Ya estoy hablando de ella para que se conecte. Entonces, fíjense aquí, entonces esto que dice aquí en el versículo 9 parecería una explicación, pero esto ya no es parte de la parábola, ¿no es cierto? Son afirmaciones categóricas de Jesús respecto de algo que ocurría en la parábola, ¿no es cierto? Pero entonces, siempre las parábolas deberemos verlas así. ¿Por qué? Porque inclusive hay algunas parábolas que la imagen parece tan real, sin embargo sigue siendo una parábola. Y el error es tratar de encontrarle sentido y verdad en cada detalle de la parábola. Pero literalmente la parábola se rompe si queremos hacer eso, porque es los famosos cuentos que hacemos estoy contando algo para resaltar una o dos cositas nada más. Todo lo demás es accesorio. Bien, ¿alguna otra cosa? Angelita, tenés apagado el micrófono. Ángela tiene apagado el micrófono. Y vos no lo podés, ¿no? No, de acá no puedo. Donde está el dibujito del micrófono, se posiciona con el mouse, con la flechita, Ángela, con tal el micrófono, no la escuchamos, Angelita. Tiene que posicionarse con la flechita, con el mouse, sobre el micrófono colorado, y haga clic ahí. Tiene que cambiar de color, usted lo tiene, no la escuchamos, Angelita. Tiene que tocar el micrófono, con la flechita, con el mouse. Han perdido con la Ángela, no nos va a preguntar de los evangelios apócrifos. Si lo que escriba. Activa el micrófono. Yo creo que la parte, esa parábola es tan desconcertante para mí, porque como Lucas era médico, finalmente me deja desconcertado, por eso creo. No, estoy hablando en broma. Son cosas de médico. ¿Escuchan ahora? Ahora yo sí, lo que le quería decir son muy pocas cosas. Que yo tengo 5 hijos, yo los cuentos le contaba a los hijos para dormirse
y a veces le leía la parábola, porque me gustaba que aprendieran de chicos, pero nunca les he leído el final de la parábola de esa parábola. Nunca se la he leído el final, porque me parecía que no, lo iba a confundir a ellos. Eso es lo que quería decirle nada más. Sí, está bien. Hay me tocó trabajar un tiempo bastante largo con un grupo de catequistas que se llamaba Catequistas del Buen Pastor, que tenían un método elaborado por una psicóloga para enseñar a los niños más chiquitos. Sí. Y ese método era con pequeños juguetitos. Por ejemplo, cuando le leían la parábola del buen pastor, le ponían ovejitas, un corralito, y después le preguntaban que si ellos podían identificar qué era eso, hasta que los niños terminaban diciendo, ese soy yo. O terminaban diciendo, ese es Jesús, el pastor que le viene a buscar. O sea, esto que vos hacías con tus hijos está perfecto. Sí. No les daba la respuesta que ellos deberían encontrar, ¿cierto? No, si no, no le podía dar la respuesta. Si yo le daba la respuesta, es la respuesta que le di a usted la otra vez. Bien, ¿alguna otra cosa? No, nada más, hermano Luis. Está todo muy lindo lo que dijo. Hay que leerlo mucho la Biblia, hay que entenderla. Porque la verdad es que yo la leo, pero a veces es como dice usted, la leemos a nuestra manera, no como está escrita. Siempre buscamos conclusiones, buscamos qué es lo que hace, por qué a esto, por qué a aquello. Siempre buscamos algo y algo le encontramos, ¿no? Siempre encontramos algo. Bueno, pero Ángela, tenés en tu corazón, tenés el exégeta más grande de la historia, que es el Espíritu Santo. Él te puede explicar exactamente que haga como dice Lucas con los discípulos de Maús, que le abra la inteligencia para creer lo que Jesús está diciendo allí. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo, abrir el corazón para entender más allá de la letra, porque la letra en realidad es como cuando tenemos una nuez en la cáscara. Tenemos que romper la cáscara para encontrarnos con la nuez adentro. La palabra también es lo mismo. Las letras, las expresiones son como la cáscara. El sentido está adentro de la palabra. Y ese sentido, el Espíritu Santo es el que nos da a conocer. Bueno, muy bien. Muy bien. Nos encontramos el próximo encuentro, entonces será creo que el 7 de marzo. Nuevamente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Raulito. Nos vemos. Un gusto de verlos. Un placer de verlos. Gracias, hermano Luis. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.